Curso, vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima ponente, que es Elizabeth Hermsen. Ella trabaja en MSD en Estados Unidos y va a hablar del papel de la industria. Good afternoon, Elizabeth. Welcome. And I have just introduced you, and this is your time. Thank you so much for being here with us. Thank you, and thank you all for taking time out of your busy schedules to attend the seminar today. So I will go ahead and share my slides. Oh, I'm sorry. It looks like I'm not able to share my slides. Able because we have not made you an important person here. Okay. There you are. Okay, I will try again. Okay, there we go. Okay, are you able to see my slides? Okay. Okay, is it in slideshow mode for you now? Okay, good. Okay, so before I get started, I will tell you a little bit about myself. I am an infectious diseases pharmacist by training and was in clinical and academic practice for several years before joining industry. And when I was in practice, I was responsible for starting up an antimicrobial stewardship program within a large academic medical center. And then I also had teaching appointments at the colleges of pharmacy and medicine, and really enjoyed that aspect of my practice before joining industry. Since joining industry, I have still been heavily involved in antimicrobial stewardship. My first industry position was with Cubist Pharmaceuticals, and there I started what we called our antimicrobial stewardship outreach group. And so we did a lot with education and research and collaborative research with external stakeholders. And then I also worked really closely with our government affairs group on different legislation and policy related to antimicrobial stewardship and resistance. And then MSD acquired Cubist Pharmaceuticals a little over 5 years ago now. And since my time at MSD, I have been responsible for helping to lead our global work on antimicrobial stewardship. And that does include across our human health business as well as our animal health business. So the disclosures are relatively obvious. I am a compensated employee of MSD. And the content that I will present today doesn't necessarily reflect the opinions of MSD. So first, I'll start by just showing this timeline, which I think nicely illustrates the fact that antimicrobial use is a key driver of antimicrobial resistance. And you've heard the saying that history often repeats itself, and that has come to bear in antimicrobial development and widespread use of antimicrobials, and then the subsequent development of antimicrobial resistance, which you can see on this timeline. So we have here the widespread use of penicillin, followed by penicillin-resistant pneumococcus. You see tetracycline resistance, erythromycin resistance, methicillin resistance. And so this cycle repeats itself over and over again, and again highlights the point that antimicrobial use is a key driver of antimicrobial resistance. And this is the case
whether that antimicrobial use is appropriate or inappropriate. But the inappropriate antibiotic use is what's considered modifiable, that we can reduce inappropriate antibiotic use. So why do we care so much? Why is antimicrobial resistance a problem? There are a number of reasons, several of which are listed here on the slide, but ultimately it boils down to the fact that antimicrobial resistance is bad for patients, it's bad for healthcare systems, and it's bad for our society as a whole in terms of public and population health implications, as well as economic implications. And on top of that, new antimicrobials are limited. And so that really highlights the need for antimicrobial stewardship. So within the private sector, we do feel that we have a role to play in helping to address antimicrobial resistance. And if you think about antimicrobial resistance as a supply and demand problem, you can think about that we need to speed up the discovery and development of novel antimicrobials, antimicrobial alternatives, vaccines, and diagnostics. And so that's increasing the supply side of the equation. But we also need to slow down the emergence of resistance through better diagnostics, improved surveillance, and antimicrobial stewardship, or the responsible use of antimicrobials. And that's the demand side. So again, we need to kind of increase the supply and decrease the demand. And there have been a series of public commitments that have been made by the private sector. Some of you may be aware that back in 2017, the United Nations had a high-level meeting focused on antimicrobial resistance. And the World Economic Forum, which is held in Davos, around the World Economic Forum, several pharmaceutical companies and diagnostic companies signed on to what is now referred to as the Davos Declaration. And a series of public commitments were made in this Davos Declaration by those signatory companies. Subsequently, several companies issued what is referred to as the industry roadmap, which again just kind of provided further detail on those public commitments that were made and some additional public commitments. And then the industry formed what is called the AMR Industry Alliance, which is essentially a self-reporting mechanism where the companies that have made these public commitments have agreed to report on the progress against those public commitments every 2 years, with the most recent progress report coming out in 2020, last year. And so the next progress report from the AMR Industry Alliance will come out next year in 2022. So MSD is one of the companies that has signed on to both the Davos Declaration and is part of the industry roadmap. And we are one of the founding members of the AMR Industry Alliance. And we have had a significant history in the discovery and development of novel antimicrobials and vaccines to both treat and prevent infections in both humans and animals, as I mentioned at the very beginning. Our portfolio spans a wide range of antimicrobials, including antibacterials or antibiotics, antifungals, antivirals, antiretrovirals for HIV, as well as a number of vaccines. And again, this is across both human and animal health. Over the years, those products have saved millions of lives, and today we remain one of the few companies with a sustained commitment to research and development in infectious diseases. So it makes sense for us to be a part of those public documents like the Davos Declaration, the Industry Roadmap, and the AMR Industry Alliance. But we have taken it a step further as well. So many of you are probably familiar with the World Health Organization AMR roadmap. And the World Health Organization specifically recommended that
each country develop its own national action plan for antimicrobial resistance. And so several countries have done so. MSD took it a step further, and we developed our own action plan for addressing antimicrobial stewardship and addressing antimicrobial resistance and advancing antimicrobial stewardship, or AMS. We issued that global AMR action plan in the margins of that United Nations meeting that I mentioned earlier in 2017. So our global AMR action plan has been in place for about 4 years now. We subsequently have released some of our own progress reports. So we do participate in the AMR Industry Alliance progress reports, but we also have issued our own documents on msd.com that outline how we have followed through on the public commitments that we have made. The most recent update that we issued was in December of 2020, so just several months ago now. And then in May of 2021, so just a few months ago, we also issued a One Health position statement. And this One Health position statement is broader than just antimicrobial resistance and stewardship, but there is a significant amount of the content is devoted to antimicrobial resistance and stewardship, and just goes to echo the importance that we place on a One Health approach. And I'll talk a little bit more about that later in the presentation. So before I get into more specifics about MSD's approach to AMR and AMS, I think it is a good idea to level set in terms of what we think good antimicrobial stewardship looks like. Oftentimes when you use the term antimicrobial stewardship, people have some negative connotations come to mind. And so sometimes you'll hear terms like it's the antibiotic police, or it's just a drug cost minimization program that's run out of the pharmacy. And unfortunately, that oftentimes is how antimicrobial stewardship is practiced, where it is focused on drug cost and solely aligned with the pharmacy budget. But what good antimicrobial stewardship should look like is, instead of being centered around finances, it should be centered around the patient. And instead of being focused on drugs, it should be disease state focused, because we want to look at the patient outcomes and the disease in a holistic way. And how can we manage the disease most appropriately to optimize patient outcomes? And so you want to see antimicrobial stewardship programs be tailored to the locale, so tailored to the individual hospital or setting where the antimicrobial stewardship program is in place. You also want to see the program track and report metrics, and ideally that should happen on a consistent and regular basis. And when you think about metrics for antimicrobial stewardship programs, you want to try to go beyond drug cost and drug utilization measures. Drug utilization measures are frequently used because they're an objective piece of information that can be relatively easy to collect. There are some challenges there as well. And it allows for benchmarking across institutions. But you also want to be thinking about some other buckets of metrics to collect as part of good antimicrobial stewardship. And those include clinical outcomes, so the outcomes that we care about in terms of patient care, unintended consequences of antimicrobial use. And so that's where things like antimicrobial resistance, adverse effects associated with antimicrobial use, as well as the selection of pathogenic organisms that's driven by antimicrobial use. So things like Clostridium difficile or Clostridioides difficile infection. So those are some examples of the outcomes that you want to look at. And then you also have a bucket
for process measures. And that's where things like adherence to clinical pathways or time to antibiotic start, and then your drug cost and drug utilization measures would fall as another bucket of outcomes that you can look at for antimicrobial stewardship. Ideally, antimicrobial stewardship programs should be aligned with patient safety or quality of care and not necessarily driven solely by the pharmacy department. And antimicrobial stewardship programs should have consideration of not only individual patient care, but also the impact on population health. And that's one unique thing about antimicrobials, is that each individual person that uses an antimicrobial is impacting the effectiveness of that antimicrobial for the rest of the population when you think about the selection exposure for the potential development of antimicrobial resistance. So now getting back into MSD's approach to antimicrobial stewardship and resistance. Oftentimes one of the questions I get is, why does MSD care about antimicrobial stewardship? Why does it matter to a pharmaceutical company? And there are several reasons, and so I'll go through the wheel on the slide here, starting at the top. So the most important reason is that antimicrobial stewardship improves the quality of care that is provided to patients. So if the right drug, the right dose, the right duration, the right diagnosis, if all of those things happen, then the patient should have better outcomes. And ultimately, that's what we all care most about, is better patient outcomes. Antimicrobial stewardship also helps increase awareness of the impact of antimicrobial resistance, as well as local patterns of the local epidemiology patterns of antimicrobial resistance, which helps increase the recognition of the need for novel antimicrobials. If you don't understand the impact of antimicrobial resistance, the patterns in your local area, you don't have that level of awareness, then you don't necessarily recognize when you need certain antimicrobials in your locale. Responsible use of antimicrobials also helps slow the development of antimicrobial resistance, which I mentioned is one of those unintended consequences. And this in turn helps prolong the longevity of the molecules that are commercially available now. So if you have an agent that is used irresponsibly and antimicrobial resistance develops very quickly and becomes widespread, then that agent is pretty much off the shelf. It's not very useful anymore. And so antimicrobial stewardship is really important when considering the lifespan of the available antibiotics that we currently have today. Antimicrobial stewardship also supports the broader portfolio of many pharmaceutical companies, MSD included. So we have a portfolio in oncology. We have a portfolio in diabetes. We have agents commercially available in populations that are at high risk for antimicrobial resistant infections. So if we don't have effective antimicrobials to treat those infections, those patients unfortunately may die and have, the worst outcome that we can think of, and not be able to benefit from agents in other parts of the portfolio. So that's another reason why antimicrobial stewardship is often important to a pharmaceutical company like MSD. Antimicrobial stewardship also allows us to partner with external stakeholders on a significant public health need. And so it allows us to work together to create shared value or integrated value, where we can see a benefit both to our company, but also to population health as a whole. And then lastly, as I mentioned, we have a long legacy in infectious diseases, and it only makes sense for us to be committed to the responsible use of these agents.
in order to save and improve lives, which is consistent with our mission. And so it strengthens our credibility to be transparent and authentic in how we work in the infectious disease space. I have mentioned a couple times now the concept of One Health. And so One Health, down at the bottom of the slide here, can simply be defined as communication, cooperation, and collaboration across human health, animal health, and environmental health. So really, it's a recognition of the interconnectedness that we all have on our planet. We're on a shared planet. And when you think about antimicrobials as a precious resource that is a shared resource, that gives it a different context. And that just further illustrates kind of the One Health perspective or One Health thinking when it comes to antimicrobial resistance and the importance of antimicrobial stewardship. So if you think of our approach, our MSD approach to AMS and AMR, we really have One Health at the foundation. So if it's like a structure or a house shown here on the slide, One Health is the foundation. And then you have things like infection prevention, research and development for discovery of new agents and vaccines, and diagnosis and surveillance. Those are the key structural pillars that really form the that main structure and give it strength. And then antimicrobial stewardship is the roof. So it's kind of like the protection or the preservation. So again, if you're thinking about antimicrobials as a shared resource amongst all of us on planet Earth, you need to think about how we can preserve that resource. And so if you think about antimicrobial stewardship as kind of the protective roof, that's an analogy that we use in terms of our approach to antimicrobial resistance is kind of this house or building. We also have tried to build antimicrobial stewardship into every aspect of our antibiotic development timeline or life cycle. So starting at the very beginning in terms of what indications we're going to look at in our clinical trials, to how we design our clinical trials, how we manufacture our products, how we promote our products, what we evaluate after our products are commercially available, how we conduct surveillance, and the partnerships that and programs that we engage in terms of supporting responsible use. So again, really thinking about it across the entire life cycle and trying to implement antimicrobial stewardship at each step along the way. And then additionally, we have advocacy for policies that try to enable access to new antibiotics, diagnostics, and vaccines. And of course, that's very important because it doesn't make sense to bring those things to market if there isn't access. We also have a cross-functional antimicrobial stewardship council. And so this is a group of senior leaders across the company that meets on a quarterly basis. And it's a mechanism to really continue to maintain momentum around our antimicrobial stewardship work and get buy-in and endorsement from the most senior leaders within our company that have a stake in antimicrobial resistance and stewardship. And then one of the more recent things that I'll mention, in May, we launched an internal antimicrobial stewardship curriculum that is available for all employees at MSD, so approximately 70,000 people around the world. And it's an online learning curriculum with 3 different modules to help raise awareness about antimicrobial resistance and the impact that it has, and teach
our employees about the importance of antimicrobial stewardship or the responsible use of antimicrobials. And then this wheel shows the 4 main categories of activities where we feel that we can play a role as a pharmaceutical company. I have listed just a few examples in each of these 4 categories on the slide, and I can talk very briefly about these examples, but I would refer you to the article that is referenced at the bottom of the slide in Clinical Infectious Diseases, because this provides kind of a case study of the role that a pharmaceutical company can play in antimicrobial stewardship, using MSD as an example and providing more examples and more information about those examples. So within antimicrobial stewardship, as I mentioned, we focus our activities around education, implementation, research, and advocacy. And so just a few examples here. CIDRAP is the Center for Infectious Diseases Research and Policy, and it's out of the University of Minnesota, but their website and the antimicrobial stewardship microsite that is part of their website is intended for an international audience. And so although it's run out of the United States, the scope is really a global scope. And their advisory panel includes a global advisory panel. So it's not limited to a United States audience. If you are not familiar with the website already, I would really highly recommend that you check it out. There are a lot of really useful resources on the website. You can also sign up for the daily news scan. So you'll get an email at the end of each day with the top kind of 3 to 5 headline grabs that are related to AMR and AMS for that particular day. And again, it's global in scope. And you can also sign up for the Antimicrobial Stewardship newsletter, which is sent, I believe it's on a weekly basis. I need to refresh my memory on that. But I believe I get it every week. And it is really just an excellent way to read for 5 minutes a quick snapshot of kind of the main things that have happened over the past week. And then it has links if you're interested in diving deeper into any of that content. The CIDRAP team also hosts podcasts as on a variety of different topics. And then there also is a platform on their website where if you're looking for a certain clinical tool, for example, if you were thinking about designing a clinical treatment pathway in your hospital for ventilator-associated pneumonia, you could go to the CIDRAP site and search for clinical treatment pathways for ventilator-associated pneumonia. And any institutions that have developed a pathway that are willing to share it, that information will be posted there. And so it's only publicly available information that institutions have already posted on their website, but it's a nice way of kind of aggregating it all together so that you don't have to do the work of going from institution to institution to institution to try to find that information. Another project that I worked very closely on was an urgent care campaign. And I'm not going to talk a lot about this project other than sharing that there is a publicly available website from this project as well. And it's antibioticsandyou.org. And it is intended for a public audience. So while our CIDRAP is more for healthcare providers and policymakers, the ARAC website is intended more for a public audience. That website is more US focused, but it could easily be modified for a more global audience. And when they developed the website, they really were careful about taking health literacy into consideration. And so the messages to the public are very simple, very brief, very easy to understand. So it's a great example of
how to talk to the public in an easily understandable way. The Time to Vaccinate program is out of our animal health business. And this was a program to encourage cattle farmers. It started in Europe and has expanded from there. But it was specifically to encourage cattle farmers to vaccinate their cattle. And so really just emphasizing the importance of vaccination in terms of preventing infections to begin with and helping to reduce antimicrobial use in agriculture. On the implementation side, I'll skip to the second bullet, which is that MSD, so my department within MSD, Social Business Innovation, is the department that I sit in. We gave a series of internal grants to MSD affiliates around the country around the globe for projects in 7 different countries to help advance antimicrobial stewardship within those countries. And Spain is one of the teams that received a grant for their antimicrobial stewardship project. CDEP is the Center for Disease Dynamics, Economics, and Policy. And this, and GARP is the Global Antimicrobial Resistance Project. And we gave a grant to CDEP to expand their Global Antimicrobial Resistance Project. And so what they're doing as part of that, I mentioned the WHO has recommended that every country develop its own national action plan for AMR. And CDEP's GARP is trying to work with individual countries, in particular LMICs, low to middle income countries, to develop those national action plans if they don't already have one, and then to take those national action plans from paper to action and actually implement the national action plans. And so that is one of the things that we have supported as well. On the research side, a couple things that I'll mention here. We have our Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends, or SMART, on the human health side. And recently we launched a new website that provides broad access to the SMART surveillance data. And so that is something, part of the data is now publicly available through that website. And then we also now have a process in place where research organizations or research institutions can request access to more of the in-depth SMART data for specific research projects. And that was not a process that we had in place before. So really trying to not only continue our surveillance programs, which have been very long-standing. SMART has been in place since 2002, so almost 20 years now. So not only to continue those programs, but also to provide more access to the data from those programs. We also have, many of you who have worked with pharmaceutical industry are probably familiar that most companies have an investigator-initiated study program where you can submit proposals for research studies based on their defined areas of interest. Most of the time, those programs and areas of interest are related to a particular product that the pharmaceutical company has. We are unique in that we have an investigator-initiated study program, which is a global program for antimicrobial stewardship. So it is specifically brand agnostic. It should not be associated with a specific product of ours. And those areas of interest are posted every year. And there is a call for proposals once per year. For 2021, that call has already passed, but that's something to be aware of for 2022, to be thinking about if there might be a research project that you would want to submit as part of that investigator-initiated study program. And then MSD is also one of the contributors to the AMR Action Fund. And we were one of the lead contributors with $100 million over 10 years to try to stimulate the development of 2 to 4 new antibiotics
by the year 2030. So it's basically $10 million over each year, over 10 years, to try to develop 2 to 4 new antibiotics. And then on the advocacy side, our policy group is very active in terms of advocating for not only push incentives, which tend to incentivize early antibiotic discovery, so things like research tax credits, but also pull incentives, and that's more for later stage antibiotic development and commercialization to try to ensure that we have a sustainable marketplace for antibiotics. And that's where things like market entry rewards or reimbursement reform come into play. I already talked about our MSD Global AMR Action Plan, and so that is a key tool that's used by our policy group. And then on the environmental side, which I haven't talked much about, the AMR Industry Alliance is also very active on the environmental side and has really, the pharmaceutical industry has really been shaping a lot of the discussion on the impact that manufacturers can potentially have on the environment when it comes to antimicrobials. And one of the things that has been done is the development of this common antibiotic manufacturing framework. And that has essentially set the standards for manufacturing antibiotics in a responsible way with effluent targets, so the waste targets. Those levels have been set for, I think, 130 different antibiotics at this point now. So really taking a very structured approach to trying to ensure that we're manufacturing our agents in a responsible manner as well. So at this point, you might be wondering if I forgot all about COVID-19 and I'm forgetting that we're in the middle of a pandemic right now. And I have not forgotten about it. And it's worth mentioning for several reasons. COVID-19 relative to antimicrobial resistance and stewardship has really highlighted how it has exposed our vulnerability to infectious diseases overall. And it's really highlighted our vulnerability in the case where we don't have the diagnostics, the treatments, or the vaccines that we need. When you think back to the early days of the pandemic, we didn't have those things in place, and we really saw the impact that infectious diseases can have on population health and the economy when we don't have treatment, diagnosis, and vaccines. We also know that COVID-19 was kind of a sneak attack. It was a little bit of an ambush. We didn't know that it was coming. There are certainly public health experts that will argue that we should have known that it was coming, but in many ways, it was an ambush, a sneak attack. Antimicrobial resistance is not. We know we have a problem with antimicrobial resistance, and it's a problem here and now. It kills about 700,000 people every year around the world. And so it is a significant public health and population health threat. And what we've seen with COVID-19 is some of the behaviors that have happened as a result of COVID-19 are likely going to make antimicrobial resistance worse down the line. So we've seen that antibiotic use in patients that are hospitalized for COVID-19 occurs in about 72% of those patients. Yet bacterial infections are only present in about 7% of those patients. So that goes to show you that there are a lot of patients that get hospitalized with COVID-19 and are treated with antibiotics when they don't actually have a bacterial infection. So that's inappropriate treatment that could potentially be avoided, and exposing those patients to the antibiotic, which again creates that selection pressure for antimicrobial resistance. And then we've also seen
that antimicrobial stewardship efforts, so personnel as well as specific programs that are in place, have been diverted to COVID-19 specific activities. We've seen PPE, personal protective equipment availability, wax and wane. We've also seen burnout of healthcare providers and workforce challenges of getting enough people and having the capacity to take care of the COVID-19 patients that are being seen. And all of those things, those diversions and lack of availability, et cetera, have been shown to lead to an increased rate of hospital-associated infections as well. So COVID-19 has not only exposed our vulnerability in our current state, but it's also led to a lot of changes in practice and behavior, et cetera, that are likely to make that vulnerability to AMR even worse down the line. And the last thing that I'll mention about COVID-19 is that it has also shown us that a One Health and One World approach is absolutely needed for infectious diseases. Infectious diseases know no boundaries. They don't know borders. So we need to think about the world as a whole, not only for COVID-19, but for antimicrobial resistance and stewardship as well. So that brings me to my last slide, which is, so what? What do we do now? And so on this slide, I have just highlighted 4 different groups. There are many other groups that could be included here, but I have selected 4 different groups with a call to action for what needs to happen to try to address antimicrobial resistance and promote antimicrobial stewardship. For governments and policymakers, I think it's really important that they work with industry to help ensure a viable and sustainable market for antibiotics. And that goes back to those push and pull incentives that help address many of the regulatory, economic, et cetera, challenges that we encounter across the antibiotic life cycle. For scientific organizations, it's really important to ensure that guidelines are updated on a regular basis to reflect the newest agents that are available with the most recent evidence. And those guidelines also need to be disseminated widely so that clinicians are aware of the guidelines and can use the most recent evidence to make the best treatment choices for their individual patients. For clinicians, I would say make friends with your antimicrobial stewardship team within your institution. And again, make sure that you're aware of the most recent guidelines. And then for everyone, for all of us, we can prevent infections. If we prevent infections from ever happening in the first place, then we don't have the need for antibiotic use. We don't have that selection pressure for the development of antimicrobial resistance. And so these are a lot of the messages that we've been hearing with COVID-19. Get your vaccinations, wash your hands, cover your cough, stay home when you're sick, etc. Those are things that are just general infection prevention measures that are not specific to just COVID-19. So those are things we should be doing all the time, especially making sure that we stay up to date on our vaccinations. So with that, I will close the presentation and I would be happy to entertain any questions. And thank you for your attention. Perfecto. Okay, thank you so much, Elizabeth. I think that we have enough time for 1 or 2 questions. ¿Alguna pregunta para Elizabeth? Yes, thank you very much, Elizabeth, for the presentation. I just want to make 1 question because you have highlighted, obviously, the antimicrobial stewardship, but in your perception, what should be the role of diagnostic stewardship in all the antimicrobial stewardship?
Yeah, so that's a great question. What is the role of diagnostic stewardship along with antimicrobial stewardship? So one of the things that we follow at MSD is what we refer to as the STAR of stewardship. And the 5 points of the STAR are drug, dose, duration, de-escalation, and DOOR, with DOOR standing for the setting of care. So treating the patient in the right setting, whether that's in the hospital, outpatient, etc. At the center of the STAR is diagnosis. And so having an accurate and timely diagnosis is absolutely critical for being able to select all of those other factors, choosing the right drug, duration, dose, etc. So we are in a situation where we have a lot more advanced diagnostics than we used to have. And so the need for diagnostic stewardship has become a thing as well, because you don't want to unnecessarily use tests, but you do want to make sure that you're applying those tests for the right patient at the right time, etc. And so many of the concepts that I talked about in regard to antimicrobial stewardship also apply to diagnostics. And they really go hand in hand, because that accurate and timely diagnosis is key to accurate and timely, appropriate antimicrobial therapy. Okay, thank you. Any more questions? Well, I have another one, and MSD is a company that works in human health and also in animal health. Do you think that this gives us an advantage to work or for working with public administration for a One Health perspective? Do I think that it gives us an advantage to have human health and animal health business? Yes. Yes, I do. I think that it puts us in a very unique position because we have both a human and animal health business. In many other cases, or I would actually venture to say in most other cases, companies have either a human health antimicrobial business or an animal health antimicrobial business. And that has created, unfortunately, a lot of antagonism between the human health community and the animal health community. MSD is in a unique position because we have both under our umbrella. And so we have those open lines of communication, collaboration, cooperation that I mentioned that serves as that One Health foundation to our approach. And so it allows us to think about how we can address antimicrobial resistance and help promote or advance antimicrobial stewardship from a much more holistic perspective. Okay, thank you so much. I think we can finish with that. Thank you so much, Elizabeth. See you soon. Bye-bye. Thank you. Thank you for the invitation and your attention today. Bye-bye. Y habéis estado discutiendo las presentaciones de Jordi, también habéis discutido presentaciones de Jesús Rodríguez-Baño, pero tenemos ahora la oportunidad de continuar con preguntas que queráis hacer, tanto a Bruno, a mí, a Jesús, y podemos establecer, como decía yo uno de los días, una auténtica mesa redonda, que no seamos solamente esta parte, sino que seáis vosotros los que podáis establecer también un diálogo. Todos vemos los mapas de resistencia a antibióticos y vemos que en el sur, no, aparentemente tenemos más bacterias resistentes a antibióticos, escarabapenemas y tal, no sé cuántos.
¿a qué se debe este gradiente? Tú hablas de Turquía, sí, vale, parece que en Turquía hay más descontrol, pero hay un gradiente de sur-norte, nos tocamos mucho, prescribimos demasiado. ¿Qué podemos hacer, no? Porque te oímos y decimos, joder, somos los mejores, tenemos de los mejores tíos del mundo, tal y no sé cuántos. Y sigo viendo el mapa y a veces dices, joder, macho, ¿cuándo vamos a salir de esto? Es inversión, es climático, que alguna vez hemos preguntado, de hecho estamos haciendo un ensayo ahora mismo con cultivo de salmonela en tierra en el norte de Europa y en el sur de Europa. A lo mejor la salmonela aquí está mucho más contenta. O sea, ¿hay algo que se nos escapa? ¿O realmente todo es stewardship, control, sobreuso, etcétera? Bueno, antes Jordi comentó algunas cuestiones respecto a esto y yo es un tema que me interesa mucho, ¿no? Hay varios estudios que han correlacionado la distancia al Ecuador con la resistencia, no solo en Europa, en el mundo entero, ¿no? Y tanto en el hemisferio norte como en el sur, pues hay esa relación. Es verdad que en el hemisferio sur está Australia, que tiene mucha potencia en ese sentido, con poca resistencia, en fin, hay muchos matices. Y luego otro estudio, que no sé si recordáis o habréis comentado, que correlaciona el nivel de corrupción política con la resistencia a los antibióticos, por poneros un ejemplo, ¿no? Y también hay una correlación. Igual que hay una correlación en muchos... Si uno mira los mapas, yo pongo alguna vez una broma, los mapas del Eurobarómetro, las opiniones de los países del sur son más similares entre sí y diferentes a las del norte en una serie de cuestiones. Y el mapa se parece mucho en los colores a los mapas de la resistencia. En resumen, probablemente hay una diversidad. Bueno, y si hablamos de PIB, pues también, ¿no? Existe ese gradiente, ¿no? O sea que yo creo que probablemente esto se debe a múltiples factores, entre los cuales, desde luego, si hablamos de distancia del Ecuador, el clima a lo mejor influye en algunas bacterias, en otras a lo mejor no. Pero no solo el clima, sino la forma en la que nos relacionamos, ¿no? En el COVID también hemos visto que a lo mejor hay alguna diferencia en la transmisión en función de cómo nos relacionamos y tal, ¿no? En la inversión que hay en la sanidad, ¿no? No solo ya la inversión, sino el cómo se invierte. Yo os comentaba antes que si uno va a un hospital holandés, ¿no? Donde esta cuestión de la resistencia a los antimicrobianos es, pues, socialmente tiene una repercusión mucho mayor que aquí, pues uno percibe rápidamente que eso tiene una importancia diferente a la que tienen nuestros hospitales, ¿no? Ellos se quejan de que hay muchos problemas, pero cuando te los cuentan dice, pues yo te hablaré de los míos, ¿no? Esto de que una enfermero o una enfermera llega a trabajar a la UCI no sé dónde verano sin que nadie le haya explicado nada, le dice, tú mañana vas a la UCI, ¿no? Eso es como si la empresa X contrata a un trabajador y dice, tú mañana te pones con esa máquina a trabajar sin haberte entrenado previamente y a ver qué sale de ahí, ¿no? Estas son cosas que no son explicables en otros sitios. Yo creo que hay una multiplicidad de factores, ¿no? que suman. Nosotros utilizamos más antibióticos, controlamos peor la transmisión, hace más calor, nos relacionamos de otra manera y todo eso junto probablemente tiene que ver con esto. Yo no creo que haya un solo factor. Jesús, los factores de selección, el uso de antibióticos también es fundamental, las diferencias que tenemos, el acceso a los antibióticos que tenemos y la consideración de la población hacia los antibióticos, ¿no? Es decir, las dosificaciones no se cumplen excesivamente, a lo mejor en España, en el medio extrahospitalario, te guardas dosis, luego las tomas por tu cuenta, en fin. O sea, hay una serie de factores ahí que no solamente es achacable a algunas de las cosas que ha dicho Jesús, sino que también lo que es la presión selectiva yo creo que influye definitivamente. A mí sí me gustaría que contases, Jesús, la experiencia que tenéis en el programa Pirasoa en el medio extrahospitalario, que habéis tenido, yo creo que un éxito importante en reducir el consumo de antimicrobianos. ¿Esto se ha visto luego reflejado en reducción de la resistencia? Bueno, os cuento, en Andalucía hay el programa un poco institucional de planteamiento del control de las resistencias tiene una parte de control de infección, una parte de optimización de uso de antibióticos y la parte de uso de antibióticos, una parte hospitalaria y una parte de atención primaria. En atención primaria la actividad incluye que en cada centro de salud hay un médico referente dentro de ese centro de salud y semanalmente debe hacer una serie de actividades con sus compañeros, pues básicamente discutir una serie de casos tipo, auditar algunas prescripciones con ellos, ¿no? Y bueno, esto se acompaña, por supuesto, de unos programas formativos de estos masivos, ¿no? De MOOC, la disponibilidad de una guía terapéutica para atención primaria específica que está incluida en el programa informático, ¿no? De atención a los pacientes.
pues a un clic tienes el programa de ayuda, en fin, una serie de actividades, ¿no? Bueno, es verdad que desde en los 4 o 5 años ya que lleva el programa en marcha, pues hay una reducción progresiva del consumo de antibióticos en atención primaria y en algún análisis específico que se ha hecho, en algunos centros en concreto, pues se ha podido ver que hay una ligera tendencia a la reducción en algunas de las resistencias. Yo creo que todavía es pronto, yo creo que no se ha hecho, digamos, un hincapié específico en en algunos fármacos sí, pero no de una manera genérica, y probablemente esto será una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, que todavía, que como sabéis, ¿no?, el reducir la presión antibiótica no se sigue inmediatamente en la mayoría de los casos, en muchos casos, de una reducción de la resistencia. Esto requiere un tiempo, un impacto y una serie de circunstancias, pero bueno, tenemos la impresión de que por ahí van las cosas, ¿no? Una pregunta antes de darte la palabra. Ayer preguntaron sobre la concienciación de las personas, de los ciudadanos, en este caso, de los pacientes. ¿En el programa vuestro incluís esta parte o es algo que tenéis pendiente todavía? Esto está pendiente, esto no se ha hecho. Tienen una experiencia muy interesante, no muy positiva, en Bélgica en ese sentido, ¿no? Hermsen se la cuenta con frecuencia, un compañero belga que lleva trabajando esto muchos años, y ellos hicieron campañas en televisión, tal. Y él manifestaba que probablemente, hablábamos antes de psicología y de la intervención, no estaban acertando o en los mensajes o en lo que querían transmitir, ¿no? Yo, a veces cuando vemos estos mensajes en la televisión, ¿no? Pero la resistencia, los antibióticos, pero cuando en el último barómetro se le ha preguntado a la gente si sabe lo que es un antibiótico. Y el problema es que no sé si es un problema, pero la gente no sabe lo que es un antibiótico. No diferencia el ibuprofeno del antibiótico, quiero decir, muchas personas, ¿no? Entonces, a lo mejor los antibióticos es que hay que poner un color distinto, o qué sé yo, ¿no? Quiero decir que probablemente hay que darle una vuelta a qué le transmitimos a la población. La población tiene que saber que no tiene que presionar al médico para que explique el antibiótico. El médico tiene que entender que la persona que se sienta allí no está, como tú decías antes, para que me prescriba un antibiótico. Pero el cómo le transmitimos eso a la gente no es tan fácil como decirle, oiga usted, que tomar antibióticos. Yo creo que hay que elaborar un poquito esa parte, ¿no? Y la gente que sabe de ciencia del comportamiento tiene que decirnos cómo hacer eso, ¿no? Bueno, pero es que la Coca-Cola sabe cómo hacerlo. O sea, que tenemos que preguntar a la gente que sabe cómo es esto, ¿no? Contratar a la gente de la Coca-Cola. No. Sí. Vale, era sobre el tema que estaba comentando antes Bruno, que me parece súper curioso, lo del gradiente de resistencias, pero es que coincide con muchas otras cosas, porque suele coincidir, por ejemplo, estamos mirando una clase de salud pública y justo la esperanza de vida poblacional coincide en un gradiente muy parecido al de las resistencias. Entonces, claro, nosotros pensábamos, ¿será porque en el norte hay un clima que es más favorable o la alimentación o algo así? Y claro, yo personalmente creo que al final se debe a cuestiones económicas. Normalmente los países del norte suelen ser como los más ricos económicamente, los que tienen más recursos para mejorar la sanidad, los que tienen como mejores planes educativos, y al final, si empiezas desde la educación, desde abajo, ya llegas a un punto en el que la mayoría de la población está concientizada, que hay muchísima educación en general, y cuando todos colaboran ya se nota mucho los progresos a nivel general. Entonces, claro, eso que me parecía muy curioso, que ese mapa podría ser un mapa de resistencias antibióticas o podría ser un mapa de esperanza de vida o de prevalencia de enfermedades cardiovasculares o cuestiones de ese estilo. Me parece muy curioso. Pero fíjate que en esperanza de vida somos campeones los españoles. Ya, claro. Qué curioso. Sí. Entonces, pero claro, luego dentro de España también hay un gradiente, porque luego en el norte hay una mayor esperanza de vida y luego en el sur hay menor esperanza de vida. Entonces, eso también es un poco curioso. Y nada, sí quería comentarles una pregunta. En cuanto a las resistencias, ¿hay alguna especie de resistencia, alguna situación en la que podría ser beneficiosa? Por ejemplo, no sé, microbiota intestinal beneficiosa, que a lo mejor tengan alguna resistencia a antibióticos, qué sé yo, vancomicina, por ejemplo, que se utiliza para Clostridium difficile. Mata todo lo que hay en el intestino, y porque al final tienes que matarlo todo para poder quitar el Clostridium. ¿Podría haber alguna especie de estrategia de resistencia como para que las bacterias beneficiosas no se mueran? Y luego, sí que es verdad que está luego lo del trasplante de heces y todo esto, que es mucho más sencillo, pero no sé, por curiosidad.
Bueno, eso es un tema quizás un poco de fineza, ¿no? en los términos. Se habla mucho de la insensibilidad de determinadas bacterias a los antibióticos que podía ser beneficioso. Incluso con algún antibiótico hay estudios hechos, ¿no? En concreto con ertapenem, por ejemplo, con Pseudomonas aeruginosa, no tiene buena actividad. Y esa insensibilidad de Pseudomonas aeruginosa frente a este antibiótico, pues ha puesto en los programas, por ejemplo, de antimicrobial stewardship, de utilización de antimicrobianos, como un efecto beneficioso, ¿no? O sea, que eso podría ser ahí. O, por ejemplo, ahora se discute mucho, algo que comentabas, en la microbiota respiratoria. Antes nos creíamos, y eso está escrito en los libros, que el tracto respiratorio inferior es absolutamente estéril. Esto no es cierto del todo. Hay una microbiota residual ahí que hay que preservar y que tiene un efecto beneficioso y que tiene alguna insensibilidad a determinados antibióticos. Pero en principio yo creo que es de una fineza muy absoluta el poder decir en general que la resistencia a los antibióticos tiene un efecto beneficioso. Hay que elaborar mucho ese lenguaje para trasladarlo a algo beneficioso, por lo menos es mi opinión. No sé, vosotros qué opináis. Totalmente de acuerdo. Fíjate, hace 20 años sabíamos que, ¿sabéis que? Claro que lo sabéis. El intestino lo tenemos lleno de Escherichia coli, ¿no? Y tenemos distintas familias, grupos dentro de Escherichia coli. Si uno miraba las infecciones extraintestinales de Escherichia coli, las producen fundamentalmente unas familias de Escherichia coli, ¿no? B2, D, no sé cuánto, que son las que tienen factores de virulencia, pues para pegarse a tu aparato urinario y tal igual. Y las otras, pues no lo producen o lo producen raramente, ¿no? Y durante un tiempo se vio que precisamente las que eran más resistentes a los antibióticos eran menos virulentas, tenían menos capacidad para producir esas infecciones. Hasta que de pronto, como dice Rafa, cuidado con esto, porque de pronto llega un clon que es capaz de tener todos esos factores de virulencia y además de adquirir toda la resistencia. Y entonces fastidia esa ecuación tan curiosa que había, ¿no? Y ahora se convierte en un clon predominante, el 731, junto con otros, que además de ser virulento es resistente, ¿no? Es decir, que mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Como insinúas también, bueno, el hecho de que las bacterias puedan resistir o persistir a la presencia de los antibióticos implica que en cada antibioterapia no tenemos una disbiosis brutal. O sea que realmente gracias a que hay ciertas bacterias que se pueden adaptar un poco a eso, podemos tener tratamientos antibióticos sin que tengamos una colonización por Clostridium difficile automáticamente una descolonización completa de cada paciente. Ahí puedes pensar, bueno, menos mal, hemos podido utilizar la antibioterapia gracias a que hay cierta resistencia, a veces intrínseca, de la microbiota y entonces pues sigue allí cierta microbiota a pesar de que tratemos al paciente, ¿no? O sea que realmente ahí un poco de resistencia, aunque sea, nos viene bien, ¿no? Porque si no, acabarías con 0 bacterias si todas fueran sensibles al antibiótico y cada vez que hubiera antibioterapia. A lo mejor no se hubiera impuesto la antibioterapia si eso hubiera sido siempre el caso. O sea que en ese sentido no está mal esa resistencia. Sí, yo quería hacer un comentario porque creo, bueno, es una reflexión. Creo que uno de los problemas que tenemos en España es la automedicación y el incumplimiento terapéutico, que es un problema sobre todo en este tema, ¿no? En cuanto al uso de antibióticos. Entonces quizás se deba a cómo dispensamos los medicamentos en España, porque por ejemplo si la caja de amoxicilina son 30 comprimidos y tu tratamiento es de 3 al día una semana, te van a sobrar 9 comprimidos, que luego esa persona en su casa, el día que se encuentra mal, se los vuelve a tomar o se los da a otra persona, al hijo cuando está malo o lo que sea. Entonces quizás otros países que tienen otros modelos en los cuales cierto tipo de medicamentos cuando se te dispensan un bote con exactamente el número de comprimidos que tú te tienes que tomar, pues quizás en este caso nos ayudas un poco, ¿no? Aunque también tengo que decir que creo que se aprueba en España y no ha funcionado muy bien este sistema, pero bueno, en este caso yo creo que podría ser muy beneficioso. Esto se ha discutido, esta cuestión tiene complejidad de puesta en marcha, etcétera, etcétera, porque el reenvasado tiene una serie de circunstancias. Yo no soy farmacéutico, los que sabéis de esto, pues tiene una serie de circunstancias a considerar y tal. Y finalmente se rechazó pero creo que, bueno, entre otras variables creo que es importante. Pero fíjate, hay una manera más sencilla, que es que sea más corta la prescripción. Si tú en lugar de tener una para 20 días, la pones para 3, pues cada 3 días que vaya él o algún familiar recoge la pastilla a la farmacia, no sé cómo, que la tenemos al lado de casa, ¿no? Y así te aseguras que no va a ser más tiempo del necesario, ¿no? Quiero decir que hay distintas estrategias que yo creo que se pueden plantear y se pueden discutir, ¿no? Y esta sería una de ellas, ¿no?
de acuerdo contigo. O sea, que a veces dices, ¿y estos señores? Pasa mucho en las reuniones, pues en la OMS, en la Unión Europea y a nivel ministerial, ¿no? Dices, ¿realmente tanto cuesta, no? ¿Sabes? Y luego te metes ahí, luego efectivamente hay presiones, pero la Agencia de Medicamentos diría, ¿por qué no mañana? De hecho, eso es una de mis apuestas y sé que no soy el único. ¿Por qué no? ¿Cuántos antibióticos over the counter se dan en España? Está medio cuantificado, pero un estudio que hubo en Cataluña que se hizo en un espectro de 10 años, el 26% de las farmacias dan antibióticos sin receta. Es mucho. ¿Por qué no hacemos mañana, por qué no elevamos el nivel de control de los antibióticos a nivel opiáceo? Yo lo firmo ahora, yo creo que todos nosotros. Es decir, te falta una caja, te sanciono. Y a partir de entonces iré como la seda. Bueno, pues eso cuesta porque hay unos sectores, ¿no? Entonces la automedicación, o sea, eso no es la India. O sea, es que por eso puse el ejemplo. En la India no lo podemos hacer, pero aquí nadie se va a quedar sin ver a un médico si lo hacemos. Pero no lo conseguimos. Y yo creo que también es una parte importante donde podríamos también incidir, que sería fácil. No sé si el impacto va a ser 5 o 1000, pero que realmente es algo sencillo que se puede hacer de la mañana, también me da la sensación. Pero a veces hay otras cosas que parecen más difíciles que luego salen. O sea, pero estoy de acuerdo contigo. Es complicado porque creo que teniendo una persona con una que le acaban de quitar la muela, voy a decir estasis, a veces a lo mejor sería mejor formar al farmacéutico para que tomase decisiones un poco más responsables e inteligentes, porque es que si no luego la culpa siempre es al farmacéutico que no te ha dado nada y que te ha hecho irte al médico. ¿Y cómo le dices que es que tú no le puedes dar un antibiótico sin receta? Porque el malo eres tú. Ahí entramos en las competencias corporativas. No, pero yo realmente hago una labor asistencial en mi farmacia. Entonces yo quiero tener y quiero mantener esa capacidad de poder juzgar clínicamente, ¿sabes? Entonces, pues por eso no se hace. Entonces, pues bueno, pero esas medidas que a veces son luchas profesionales, competencias, hablamos los infectólogos, tal, porque hay ciertos tratamientos que en cardiología con una incidencia que no sabes cuál es, cuestan un montón de dinero y se hacen en los hospitales fácilmente, y en cambio cosas de infectología que cuestan 100 euros no se hacen. Pues también históricamente los cardiólogos apostaron por eso y entonces se enrocaron con eso y consiguieron que ciertas técnicas que cuestan muchísimo dinero y cuya, digo cardiólogo como cualquier otra especialidad, no, oncología, lo que sea, pues son muy caras y eso lo han conseguido imponer y en cambio otras no lo hemos conseguido. Pero esto es como todo, es cuestión también de voluntad, ¿no? Porque tenemos muchas restricciones en la prescripción, los médicos y los farmacéuticos, etcétera, ¿no? Los opiáceos, como tú dices, o de pronto nosotros pues no podemos prescribir determinados suplementos nutricionales porque con buen criterio la administración decide que lo tienen que prescribir los especialistas porque son caros y lo estamos prescribiendo mal. Oye, coño, pues hágase, ¿no? Quiero decir, esto es cuestión de prioridad. Pues si el farmacéutico tiene un documento escrito y le enseña al paciente, mire usted, es que no le puedo dar esto porque lo dice la ley y lo tengo aquí para que usted lo vea, no porque yo no quiera. Ya está. ¿No? Sí. Pero hay que querer, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, hombre, yo creo que la sensación también tendríamos que cuando salgamos por esta puerta de estigmatizar a lo mejor a lo que es la dispensación. La dispensación es parte, pero fíjate, en los estudios que hace Bruno, referencia de esa dispensación de mostrador, ¿no? Sin receta, es que está hecha por gentes profesionales, es decir, los estudios tal como se han hecho son pacientes simulando pues situaciones como la que tú comentabas, con lo cual son expertos en demandar algo al farmacéutico que está al otro lado del mostrador, con lo cual si lo hiciésemos en vida real yo creo que las cifras serían absolutamente distintas a ese 26%, porque no hay más gente interesada que los colegios profesionales de que se haga una buena utilización de antibióticos. El Colegio de Farmacéuticos lo hace y, por ejemplo, en el campo de los dentistas, que son también prescriptores de antibióticos, también tienen unos antimicrobial stewardship, unos PROA específicos para mejorarlo. Es algo que nos atañe a todos, donde está la industria farmacéutica, donde están los prescriptores y donde están los dispensadores. Pero fíjate, Rafael, una compañera nuestra fue a trabajar a Holanda. Y hablando de esto, dice, ¿sabes qué me pasó la primera consulta, de atención primaria, la primera consulta? Que vi a un chaval con una otitis y le prescribí un antibiótico. Y me dijo la madre, doctora, ¿está usted segura que necesita un antibiótico? Hostia, el mundo al revés, ¿no? ¿No? Claro, es educación sanitaria, ¿no? Esto es... Y
aquí todos tenemos que centrarnos un poco en el One Health. Es decir, que si decimos farmacia no hay que demonizar la farmacia. Si decimos el veterinario prescribe demasiado, tampoco. Entonces cada uno seguramente puede aportar. Entonces, pues tú has señalado muy bien, seguramente la automedicación, educar a las personas, hay que devolver los antibióticos a la farmacia, se puede educar a la población, hay que educar al prescriptor, que no es que prescriban mal, pero a lo mejor hay que educar a todos los prescriptores, incluidos los odontólogos, para que prescriban mejor, y a los farmacéuticos también, para que tengan más cuidado y cada uno aporta un poquito, pero no es cuestión del blame game, no podemos entrar en el blame game. Y has visto qué fácil entramos. Enseguida uno dice, no, pero en ese estudio con actores se exageró mucho, ese estudio, bueno, y el otro dice, no, pero enseguida, es muy fácil entrar, porque claro, enseguida uno dice, no, joder, está acusando aquí, voy a defender a este gremio. Pero realmente todos podemos aportar un poquito, y esa sabemos que es uno de los sitios donde podemos actuar como cualquier otro, como puede ser el hospital o la veterinaria. Se hizo un estudio similar en Uganda y es muy parecido a las conclusiones del estudio que se hizo que comentabais. Ahí atrás. Mientras llegas allí. A mí me gusta coger como ejemplo los modelos de éxito, ¿no? Y un modelo de éxito en España, lo comentábamos ayer o esta mañana en algún momento, es los accidentes de tráfico, ¿no? En España hemos pasado de morirse todos los años 4 o 5 mil personas por año a morirse 1.000, ¿no? Son 4.000 muertos menos cada año. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues eso se puso como una prioridad nacional y conduce todo el mundo. Pues todo el mundo se había enterado de que había un carné por puntos, ¿no? Bien porque te toca donde te toca. En fin, que se trata, yo creo, que de establecer prioridades claras, no muchas, pero unas cuantas, y a muerte con ellas, ¿no? Yo creo que en este campo nos falta, está todo como diluido. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y al final no hacemos nada claramente serio, ¿no? Algunas mínimas apuestas, mientras se pone ahí eso a punto, se hacen, porque ahora tenemos la prescripción electrónica. Es decir, ahora mismo tenemos live, podemos ver en vivo qué veterinario en España está prescribiendo qué antibiótico. ¿Sabes? Entonces, no es para controlar, no es para demonizar, es para que veamos, parece que, incluso puede haber un brote de una bacteria resistente ahí, o a lo mejor debemos educar mejor, o a lo mejor el colegio, ¿entiendes? O sea que la información siempre es buena. Entonces tenemos que saber cuánto se prescribe over the counter, cuánto se toma mal, cuánto se tal, ¿sabes? Eso es esencial. Y durante mucho tiempo no se ha hecho. Yo recuerdo el primer estudio donde vi una bacteria multiresistente, peligrosa, me dijeron, eso no se puede publicar. Eso va en contra del sector, pero ha cambiado, el mundo ha cambiado. Ahora hay que abrir las ventanas, como ves, que corra el aire, tenemos que saber qué tenemos en uso, qué tenemos en resistencias para poder tomar medidas científicamente basadas en ciencia y no en, no, es que vosotros, no es que... Con eso, como te decía, el blame game, con eso no hemos avanzado durante 20 o 30 años y estamos donde estamos por eso. Hola, yo soy Laura, vengo de la Facultad de Biológicas de la UCM y, bueno, creo que voy a cambiar un poco de tema, perdón, pero... me surgió esta duda antes y no me podía quedar con ella. Entonces, todos habéis hablado en vuestras ponencias de la fagoterapia como un método de la lucha contra las resistencias, pero Bruno mencionó en su ponencia la cooperación entre fagos y plásmidos como una forma de propagación. Entonces, no sé cómo... O sea, si este método realmente resultaría efectivo o sería peor el remedio que la enfermedad y se acabaría descontrolando por esta cooperación. Lo sé, es que para eso hay que invertir un mínimo de tiempo en explicar, que no sé si lo voy a hacer, en la biología de los fagos. Básicamente tienen como dos formas de comportarse. Una, un fago infecta a Susana. Un fago infecta a Susana, y lo único que sabe hacer es se reproduce dentro de ella y la mata, es un ciclo lítico. Otro es, llega otro fago distinto, se mete dentro de Elena, ahora sí, ¿no? Y se incorpora en su cromosoma y se multiplica con ella durante mucho tiempo, y cuando forma sus hijitos se lleva parte de su ADN y entonces, ¿sabes? Entonces los fagos que se utilizan para terapia son esos fagos líticos que lo único que saben hacer es entrar dentro de una bacteria, reproducirse y rápidamente matar la bacteria. Los otros tipos de fagos son esos fagos que realmente son capaces de integrarse y llevarse fácilmente en tipos de ADN de ahí. O sea que depende del ciclo lítico o lisogénico. Entonces, los fagos líticos son los que se utilizan más para terapia. Lo que hablo yo son sobre todo los fagos lisogénicos, que son capaces también de integrarse y de convivir con la bacteria. De todas maneras, es decir, las soluciones son muy personalizadas y no es sencillo muchas veces encontrar cuáles son los fagos más adecuados para una bacteria que está produciendo una infección determinada. Está en marcha
incluso es más complicada que la utilización de un antibiótico. Se han utilizado, hay experiencias en países de los que vienen de la antigua Rusia, por así decirlo, de los países del este, que mantuvieron una investigación en ello y tienen historias de éxito de utilización en bacterias que producen, por ejemplo, osteomielitis o que producen infecciones respiratorias, pacientes con fibrosis quística que no podían ser tratados con otros fármacos, con antibióticos. Y siguiendo un poco con este tema, con dinero, tiempo e investigación, ¿la fagoterapia puede llegar a ser una alternativa a los antibióticos o siempre un complemento? Yo no lo sé. Los fagos tienen un problema de aplicabilidad real, que han comentado Rafa y Bruno. El fago no es inmediato. Tú el fármaco lo tienes, ¿no?, y lo administras, ¿no? El fago necesitas tener la bacteria, enfrentar a los fagos y ahora te manda. Claro, eso para muchas infecciones no es útil, porque cuando te llega el fago, el paciente se ha muerto, se ha curado, ¿no? Es para algunos tipos de infecciones concretas, infecciones crónicas, infecciones recurrentes, tal, donde habría que pensar si tienen un hueco, ¿no? Yo tiendo a pensar que en general van a ser más un complemento y eventualmente una solución para algún paciente concreto en una situación bastante específica, ¿no? Pero vamos a decir que es una aventura lo que yo estoy diciendo, no tiene por qué ser así, ¿no? Lo comentó ayer Antonio de Pascual López de la Agencia Española del Medicamento, que es el aspecto regulatorio. Es decir, se ha abierto por parte de la EMA reuniones al respecto para ponerse de acuerdo cómo hay que realizar los ensayos clínicos, que muestren claramente las evidencias, porque si no sería inadecuado. Si esos fagos, tú dices, no van dirigidos específicamente a la bacteria que está produciendo la resistencia o la infección, te podrían crear un efecto negativo sobre la microbiota, con lo cual ese efecto ecológico también hay que medirlo de alguna forma. Yo tengo que pensar, no sé qué pensáis vosotros, yo tengo que pensar que lo de los fagos puede ser muy interesante como tratamiento ambiental o como lo que decíamos de la colonización, ¿no? A lo mejor ahí, no sé qué pensáis, ¿no? Hay algunos que ya se pueden utilizar realmente en medio ambiente, en granjas, contra salmonelas, contra clones de salmonela. Entonces, bueno, yo entiendo que sea relativamente interesante pensar en ese tipo de moléculas, pero a mí me parece más bonito, o sea, es lógico que penséis en fagos, pero hay muchas otras alternativas que como comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas la idea, que no tiene nada que ver, pero una es una pastillita que se libera en el colon y que absorbe las moléculas de antibiótico que no ha absorbido tu cuerpo. Es decir, reduce en varios logaritmos la presión selectiva dentro de un paciente. ¿De acuerdo? Tú estás bajo tratamiento con ciprofloxacina, ahí está participando, funciona perfectamente ahí para tu endocarditis valvular, lo que sea, no sé si se usa la ciprofloxacina valvular, pero supongamos. Y entonces mucho antibiótico llega superactivo todavía a tu sistema gastrointestinal. Bueno, la cipro es más orina, pero no importa, al sistema gastrointestinal. Das allí esta pastita y entonces, en lugar de llevar al medio ambiente toda esa fluoroquinolona, he puesto ese ejemplo porque es muy estable en el medio ambiente, al medio ambiente, agua residual, no sé cuánto, resulta que se absorbe ahí y se inactiva. O sea que hay soluciones muy, muy, muy originales, no solamente entonces matar la bacteria, también hay moléculas antivirulencia. Con que tú hagas que el estafilococo no produzca proteína A, que es uno de sus factores de virulencia más importantes, ya le estás dando suficiente tiempo al sistema inmune para que realmente pueda acabar con él. O sea, moléculas antivirulencia, ya está vacunas antivirulencia. O sea, que realmente hay estrategias muy, muy, muy originales y no todo es a lo mejor matar al individuo, sino que realmente a lo mejor con que ralentices un poco su capacidad incluso con que reduzcas su capacidad de multiplicación, o sea, con que aumentes su fitness cost, ¿no? O sea, con que realmente su coste de multiplicación sea el doble, a lo mejor ya es suficiente para que el absceso realmente no llegue a producirse porque ya llegan ahí enseguida los linfocitos T o los macrófagos y se cargan ese primer conato. O sea, hay muchas aproximaciones. Ahora, vamos, hablando de vacunas, no sé si habéis hablado del curso algo de vacunas, pero bueno, las vacunas tienen también una dificultad para los patógenos multiresistentes, porque a cuándo y a quién vacuno, en fin. Pero, por ejemplo, ahora empezamos un ensayo en fase 3 de una vacuna frente a Escherichia coli, ¿no? Que el fase 2 pues tiene buena pinta, ¿no? No sé si tendrá éxito o no, pero bueno, si es capaz de evitar algunas infecciones invasivas y tal, bueno, pues
más allá de que sean sensibles o resistentes, estamos evitando infecciones y eso evitará antibióticos y eso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que también, probablemente esto va a ser una situación de múltiples opciones, ¿no? Y habrá que ver cuáles van teniendo más éxito, ¿no? De hecho, no solamente vacunas bacterianas, sino vacunas víricas incluso, porque como contra muchas enfermedades víricas, como la gripe, por ejemplo, hay infecciones bacterianas secundarias, etcétera, ya solamente haciendo que no aparezca se reduce mucho la utilización de antibióticos, ¿no? Y bueno, y de hecho, la medida más efectiva para luchar contra la resistencia, contra la utilización de antibióticos ha sido la vacuna contra el neumococo. Que realmente, ¿no? Cada infección por neumococo hacía falta utilizar un antibiótico, metalactámico normalmente, etcétera, pues claro, tú vacunas contra eso y dices, madre mía, he reducido con una vacuna, no con un antibiótico nuevo, no con un fago, no con un tal, he reducido la aparición, en gran parte la utilización de antibióticos. Las vacunas son una herramienta muy efectiva contra la utilización de antibióticos masiva. Yo quería preguntar, bueno, volviendo a lo que hablábamos antes de la concientización y sensibilización, por un lado, bueno, como tanto ayer como ahora se han estado nombrando otros países, pues como la India o en Latinoamérica, que, pues eso, el tema de la prescripción médica de medicamentos brilla por su ausencia. ¿Qué posibles estrategias podrían existir en esos países para instar a disminuir ese uso abusivo por parte de cualquier persona de antibióticos? Y luego, por otro lado, también qué estrategias aquí podríamos llegar a hacer, pues eso, como estábamos conversando, ¿no? Que ese gap, esa falta de concientización de la sociedad, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? Sí que estabais nombrando un poco la presión, estaría bien, si todos hemos aprendido, o gente que no está vinculada al mundo sanitario ha aprendido lo que es una PCR, más o menos, lo que es un virus, más o menos, ciertas medidas. Entonces, claro, a presión, ¿no? Pero nosotros también, como comunidad científica, creo que también tenemos una especie de obligación de hacer llegar el conocimiento. A veces nos quedamos con el open access de los artículos, pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? El esparcir nuestro conocimiento también no solo a la gente del mundo científico, sino a la gente no tan relacionada con esto. Entonces, ¿qué estrategias se podrían hacer? Y dentro, a lo mejor, de una universidad tenemos que intentar ser un poco más ciencia ciudadana, que dicen, ¿no? O no sé, conseguir youtubers, instagramers en la universidad que hagan un poco más de publicidad científica, o no sé, ¿qué se os ocurre que podríamos intentar hacer? La Agencia Española del Medicamento tienen algunos grupos que participan en, bueno, no sé si a nivel de youtuber, pero sí en experiencias de comunicación. Yo creo que tenemos que reconocer que nosotros, vamos, yo, y hablar en primera persona, yo soy muy malo para eso. Yo no sé cómo hay que vender la Coca-Cola, no lo sé. Pues tampoco sé cómo hay que, ¿no? Yo creo que hay personas que saben de eso y lo que tenemos que hacer es contratar a estas personas y a estos equipos, quiero decir, contratarlos me refiero, trabajar con ellos, ¿no? Porque esto tiene una metodología y hay que estudiar una serie de cosas en la población, qué es lo que quieren, qué es lo que leen, porque a mí se me ocurre poner no sé cuánto, eso no lo lee nadie, porque es que resulta que estoy en la red social equivocada o en el ámbito equivocado, ¿no? O salgo vestido de una manera que no es lo que ya ni me mira, ¿no? Es decir, que yo creo que hace falta una política de comunicación potente y bien desarrollada, como en todo en la vida, ¿no? Bueno, lo que has dicho es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué haríamos en la India, por ejemplo, ¿no? Pues claro, joder, ¿qué haremos en la India, no? Yo lo último que haría sería meterme con los antibióticos. Quiero decir, probablemente lo primero que hay que hacer en la India, digo yo, ¿no? Entre muchísimas cosas, es mejorar el sistema de sanidad del agua, ¿no? Porque es que el agua que bebe la gente en la India está contaminada con bacterias multiresistentes porque está bebiendo aguas fecales, vamos, vaya, en resumen, ¿no? Entonces, claro, si te estás bebiendo directamente la bacteria multiresistente, pues ya no te hace falta más nada, ni que uses antibióticos ni nada, ¿no? Entonces, probablemente hay medidas mucho más básicas sanitarias, ¿no? Globales, que son, en circunstancias como esta, mucho más relevantes que otras, ¿no? Que probablemente son después, ¿no? Creo yo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Sí, ahí en los países en vías de desarrollo puedes hacer muchas más intervenciones que solamente esta de los antibióticos, pues están dentro de un círculo muy distinto. Hay desde antibióticos que se venden en los mercados falsos, ¿sabes? Hay mucho. Yo soy profesor en Ghana
y de hecho tengo muchos proyectos en Ghana y trabajo desde hace mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, yo decidí centrarme en la universidad y en los hospitales y en diagnóstico. Entonces, ahora allí no había diagnóstico microbiológico. Entonces, pues realmente, a lo mejor lo primero es, bueno, ¿por qué das antibiótico a todos los niños que vienen con fiebre? En lo que hacen es les dan antimalárico, vuelven a su casa, pero aquellos que tienen la mala suerte de tener una salmonela vuelven al mes con unas perforaciones intestinales brutales y la salmonela tiene una mortalidad de un 30%. Pues hemos puesto un sistema de detección de salmonela, no sé cuántos tal, y con 2 placas de cristal, con unos medios que, en fin, tienes que adaptarte al sistema, pues ya diagnosticamos salmonela y muchas otras enfermedades bacterianas y con eso aumentamos el nivel, mucho antes que meternos con el problema del tío del mercado que vende un antibiótico tal, o sea, mucho antes, ¿no? Entonces hay muchas medidas que se pueden implementar. Es muy bonito, o sea, por eso lo hacemos, ¿no? Invertimos mucha energía, pero realmente pues, se puede ayudar mucho. Os invito también a que no solamente penséis, pues eso, plan nacional, antibióticos, tal, sino que a veces creo realmente que podemos invertir parte de nuestro tiempo, esto lo creo sinceramente, en ayudar a los demás. No hace falta irse a África, puede ser también en el barrio desfavorecido cerca de tu casa, pero nosotros invertimos gran parte de nuestro tiempo en ayudar en África a luchar contra las enfermedades infecciosas, y eso nos ayuda. Lo que decías de las universidades lo intentamos hacer. En el 2016, y con ayuda de MSD, muchas gracias también, y liderado por un compañero de farmacia que se llama Víctor Cid. Víctor Cid no trabaja en resistencia a antibióticos, trabaja con levadura. Pero me dijo, he ido de un programa que se llama de ciencia ciudadana que se llama The Small World Initiative. Entonces voy a aprenderlo y luego cuando vuelva sí me gustaría contar contigo porque tú solamente trabajas en esto y se trata un poco de enseñar en colegios el descubrimiento de antibióticos. Hicimos un programa piloto en el 2016 y, to make a long story short, que es como se dice, para resumir, actualmente estamos presentes en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo hemos extendido a Portugal, lo estoy extendiendo en África, en proyectos europeos, vamos a extenderlo en toda Latinoamérica, un programa de enseñar al uso de antibióticos, bueno, el descubrimiento de antibióticos, que incluye hand washing, etcétera, etcétera, en colegios. Claro, como ya empezamos en el 2016, ya varios de esos alumnos, y lo hacemos en los últimos alumnos en los últimos años de bachillerato, resulta que varios de esos alumnos ya me han llamado diciendo, oye, que ya estoy en tercero de medicina y voy a hacer un programa de no sé cuánto está el antibiótico. O sea, que ya solamente eso dices, no, eso es a muy largo plazo, que va, tío, el tiempo pasa rapidísimo y resulta que ya hay gente implicada tanto en veterinaria, que luego ha estudiado veterinaria, que luego ha estudiado cualquier ciencia biomédica y ya está concienciada porque tuvimos aquella intervención esa semana en aquel colegio. Si se puede hacer, ese tipo de docencia se llama aprendizaje y servicio. Que es que los alumnos, aparte de aprender un poco de microbiología como vosotros, pues además enseñan ese microbiología, y de hecho a algunos alumnos de mi facultad los he reclutado, tú lo has hecho a lo mejor, y entonces eso ayuda un montón a spread the word de la resistencia a antibióticos, la importancia, etcétera, etcétera. Entonces en la facultad de veterinaria lo hacemos desde hace un montón de tiempo y mola mucho, porque al final todo el mundo está concienciado. Y luego, bueno, ya lo último que hemos hecho, que lo hemos hablado también, estoy intentando cambiar el currículum de todas las carreras de ciencias biomédicas en Europa. Entonces, para eso hemos hecho una encuesta en el 100% de las facultades de veterinaria de Europa para saber cuál es su nivel de conocimiento de resistencia a antibióticos y cuánto saben y cuánto creen que saben. Es interesante porque en España, por ejemplo, el porcentaje de gente que cree que sabe es alto, pero sin embargo luego las preguntas que les haces de resistencia a antibióticos y antibióticos es baja. O sea, que a lo mejor Entonces, quiero cambiar el currículum. Ya sabemos cuál es el estado del arte, cuánto saben los de Suecia, los de tal, no sé cuánto está. Hay un poco de correlación, es verdad, entre cuántos antibióticos se utiliza y cuánto saben los alumnos. O sea, en norte-sur, ¿sabes? Ya a ese nivel se nota. Los alumnos de quinto de veterinaria saben más de resistencia a antibióticos en Suecia que en España, o que en Italia, o que en tal. Entonces, yo creo que debemos incidir ahí. Y ahora quiero extenderlo a todas las facultades de farmacia de Europa y a todas las facultades de medicina de Europa, a todas, tal cual. Las cosas así se pueden hacer, en general la gente tiene interés. Haces esa encuesta y una vez que sabes dónde están los gaps, puedes hacer un diseño de un pequeño mini curso en el último año, donde juntes lo que se acuerde, microinfecciosas, farma, quirúrgicas, cirugía, salud pública, etcétera, y en 3 días les dices, mira, pues esto, como lo que hemos hecho nosotros, esto es resistencia a antibióticos, esto es el mundo, esto es el siglo XXI, esto es tal, y a lo mejor salen ya, y esa intervención es mucho mayor que, pues no sé, que algunas otras, ¿no? Entonces la agencia de medicamento creo que nos va a ayudar con esto y eso creo que es importante, como tú dices, la educación. Con respecto a lo que estabas diciendo, a raíz de ese proyecto ha surgido una cuenta de Twitter que se llama Es Misión Posible,
en la cual estamos participando algunos de los doctorandos que hemos participado en el proyecto SUI, está también Víctor, está MSD y un grupo de comunicación. Entonces hemos creado esa cuenta como para llenar un poco el hueco en las redes sociales de divulgación científica centrada en resistencia a antibióticos que hasta ahora pues no estaba lleno. Entonces lo digo porque si os interesa el tema pues os animo a seguirnos, porque intentamos publicar artículos que hablen sobre resistencias a antibióticos que sean recientes. Estamos hablando ahora sobre estos cursos. Y bueno, pues no iba a dejar pasar el momento de hacer publicidad. Sí, solamente aportar a lo que dice la compañera, que efectivamente dentro, cuando Elizabeth Hermsen ha hablado de los grants que han llegado a alguno de los países del mundo, uno de esos 7 países beneficiados ha sido España, ¿no? Y entonces España está trabajando desde España, desde MS de España estamos trabajando en vigilancia epidemiológica, en la parte de advocacy con las administraciones públicas y también en la parte de concienciación precisamente a través de Micromundo con ese hashtag de Es Misión Posible. Y el pasado mes de abril pues se hizo un simposium en el que participaron más de 800 personas y se recibieron más de 70 trabajos que se incorporaron, ¿no? Entonces, bueno, la idea es crear esa comunidad de universitarios que están sensibilizados y concienciados con el tema de las resistencias antimicrobianas. Sí, gracias por decirlo. Yo estoy en el comité asesor y no lo he dicho, así que Es Misión Posible, está muy bien. Además, nosotros nos inventamos una página web, un Insta que se llama Antirresistencias. Y entonces la gente vamos contando, tal. Bueno, en fin, cualquier iniciativa de esas es buena, y esta especialmente porque esta está patrocinada por MSD, que nos está apoyando mucho en todo esto. Gracias. A ver, clausura. Clausura. Bruno. Me da pena, estamos muy a gusto. Sí. Bueno, pues sí, no me he preparado nada, pero realmente os voy a transmitir lo que siento. Lo que siento es que hemos estado muy a gusto y muy bien, realmente, ¿no? O sea, fijaos que apenas empezamos hace 48 horas, con esto aquí todos medio callados y que no sabíamos muy bien qué hacer y qué iba a pasar y tal. Y sin embargo, yo creo que sí hemos conseguido formar una especie de comunidad, de que todos estamos interesados en la resistencia a los antibióticos. Creo que estos 2 días nos han servido a todos mucho, ¿no? A nosotros también, para escuchar vuestras preguntas y para un poco a darnos cuenta de que yo creo que estamos en el camino correcto. Es decir, que realmente hay una pandemia silenciosa, que realmente todos podemos hacer algo contra ello, que realmente desde farmacia, veterinaria, medicina, desde muchos sitios es donde realmente tenemos que trabajar de forma conjunta. Tenemos prácticamente convencimiento de poder seguir con este curso también el año que viene. Y bueno, también da gusto ver cómo profesionales, esto lo voy a hacer como mensaje para vosotros, ¿por qué estamos tan a gusto? ¿No? Porque realmente esto es un trabajo extra, venir aquí y tal, no sé cuántos. ¿Por qué nos gusta? Porque nos dedicamos a aquello que nos ha pedido nuestro corazoncito desde que éramos pequeños o estamos en la universidad, lo que sea. O sea, desde pequeño, de repente hubo un momento en que nos llamó, me gustaría trabajar en esto. Entonces, si sigues tu corazoncito, no te desvías, porque hemos tenido muchas oportunidades de desviarnos de nuestro camino, y sigues tu corazoncito, yo quiero ser profe de universidad, dirigir un grupo de resistencia a antibióticos y hacer cosas con la OMS y con África y tal, esa es mi vida. Rafa, yo quiero ser jefe de servicio, tal, me mola, tal, no sé cuántos jefes de servicio. Yo no lo recomiendo. No, porque ser presidente de la Sociedad Europea de Infecciosas es brutal, o sea, es brutal. Es brutal, hay más de 7.000 tíos inscritos, tal, no sé cuánto, entonces es un orgullo nacional, brutal. Pero que luego también llamas amigos de la OMS y dices, oye Pilar, ¿te vienes? Encantada, me voy desde Washington, tal, MSD, oye, no sé, te encanta. Entonces sentimos un poquito que somos un grupo de personas que nos dedicamos a aquello que nos mola. Entonces un poco, independientemente de que sea la resistencia a antibióticos o no, mi consejo a vosotros como alumnos es que si sentís una mínima atracción por algo, aunque os parezca difícil, os aconsejo que lo sigáis. Porque luego vais a ver, dentro de X tiempo, y el tiempo vuela, veréis alrededor vuestro, si no habéis seguido vuestro corazón, veréis gente que sí que lo ha seguido y que sí que se dedica a aquello que le mola, y dices, joder, pues me gustaría ser como ese trabajo, en lugar de este trabajo que yo al final decidí, no, esto es más cómodo, esto es más fácil, esta oposición, o lo que sea, pues resulta que dices, joder, pues sí que hay gente que puede ser, no sé, ponía el ejemplo, ¿no? Veterinario de delfines.
Pues mi amigo Dani, tío, es veterinario de delfines, tío, en la Oceanográfica, y está flipado con su vida, tío, está encantado. No me gustaría serlo a mí, pero él está encantado porque trabaja en lo que le gusta. Entonces, trabajar en aquello que te apasiona es esencial y lo que te permite luego liderar y abrir un poco tus miras. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. Al final, no solamente es tu facultad, no solamente es tu universidad, sino ya es el mundo realmente. Y no te da ningún miedo darle clases a unos suecos o a este, decir, oye, perdona, a este, es que somos amigos. Decir, no, pues yo voy a liderar esto en Europa, ¿por qué va a tener que ser siempre un sueco, un tal, que me esté dando clases, que no sé? ¿Por qué no vamos a ser nosotros? Entonces, es un poco lo que nos permite, y habéis visto que hay españoles liderando el mundo en Europa, tanto en la OMS, ¿no? Pilar, como la JPIAMR, también es una española, Laura, ¿sabes? Es que está liderando en el mundo, tío. Y de hecho, nos estaba diciendo, el nuevo partner de la JPIAMR ese va a ser Estados Unidos. O sea, imagínate el impacto en el mundo de la alianza Europa-Estados Unidos para la lucha contra la resistencia a antibióticos. Pues eso lo está negociando ella. Pero ella es una estudiante de Barcelona que estudia ciencia política. O sea, que tampoco te creas que... ¿sabes? Sin embargo, sí se puede. O sea, yes we can, tú puedes realmente y tienes la capacidad de cambiar el mundo si realmente crees en lo que haces. Entonces, eso es muy importante. Si realmente lo haces porque quieres tener un sueldo y estás ahí tus 8 horitas y se te cae el labor y tal, no lo vas a hacer. Entonces, que todo este mundo que nosotros hacemos, al final, pasado mañana nos jubilamos nosotros, que estábamos, de hecho, estábamos hablando de ello, no estaría mal, pero lo estábamos pensando y seréis vosotros. Dentro de nada estaremos ahí sentados y diciendo, joder, yo estuve en tu curso, tal, pues al final yo me metí en la OMS o en el ECDC y estoy llevando... ¿De acuerdo? Así que animaros a hacer realmente lo que os gusta, sea esto o sea cualquier otra cosa. No creo que la felicidad esté en trabajar en la resistencia a los antibióticos o ser catedrático de la Complu. Puede estar en muchos otros sitios, pero seguid vuestro sueño, que yo creo que eso realmente al final es lo que te llena, ¿no? Y te permite hacer cambios en el mundo. Bueno, yo por mi parte agradeceros estos 2 días que habéis estado aquí. No penséis que veníais a aprender. Espero que hayáis aprendido algo, pero nosotros verdaderamente también hemos aprendido de vosotros, ¿no? Esto es la riqueza, yo creo que de estos cursos. La experiencia que hemos tenido, nos tenemos que poner ya a trabajar para el año que viene. Quiero agradecer también a los sponsors que hemos tenido, a MSD, al Banco de Santander, que nos hemos nombrado en la inauguración del curso. Yo creo que es justo también por las becas o las ayudas que ha podido dar, y muchas gracias también a los ponentes que han roto sus agendas y, como dice Bruno, pues les hemos podido convencer o bien para que estuviesen físicamente con nosotros o para que se conectasen. Y nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen regreso a casa y felices vacaciones. Muchas gracias.